En breve, en Fuera del Púlpito. Esta gente los están perturbando vuestras almas, mandándolas a que se circunciden y a que guarden la ley. De nuevo, amados hermanos, no nos da superioridad espiritual guardar la ley, ni obedecer el sábado, ni dejar de comer ciertos alimentos. Eso es la ley. Nosotros tenemos un nuevo pacto en el que somos justificados, hechos buenos delante de Dios por el sacrificio de Jesús. Abraham fue justificado por la fe y no por guardar la ley. Amados hermanos, ustedes no necesitan volver a la ley, no necesitan celebrar fiestas judías para sentirse ser parte del pueblo de Dios. Fuera del Púlpito, la opinión y el análisis de hoy, apegado a las Escrituras, con el pastor Ariel Ramírez. Bienvenidos a otro episodio de Fuera del Púlpito. Hoy vamos a comenzar la serie Entendiendo el Nuevo Pacto y los judaizantes. Hermanos, miren, ustedes han notado cómo en estos días nosotros hemos visto que hay, más allá de la fascinación cultural por las cosas judías, en las iglesias evangélicas se ha introducido un grupo que ha tomado la práctica religiosa judía para tratar de incorporarla a la iglesia de Cristo, al evangelio. Hemos visto cómo lo cultural, cómo la fascinación a la cultura hebrea se ha convertido ahora en una fascinación a la práctica religiosa judía. Y hemos visto cómo hay ahora pastores o quienes eran pastores se han convertido en rabinos, se han convertido en sus iglesias, en sinagogas. Y ahora, por ejemplo, tenemos cristianos que se abstienen de comer ciertos alimentos porque está penado por la ley o la Torá en Levítico. Estamos viendo cristianos que guardan el sábado. Estamos viendo cristianos que celebran fiestas judías. Y eso también ha pasado, además de por ignorancia bíblica, ha pasado porque se le ha atribuido a las prácticas judías una superioridad espiritual. Y hay personas que se sienten espiritualmente superiores cuando ellos entienden que guardan el sábado o cuando utilizan palabras como Adonai o Yahweh. No estoy diciendo que es el caso de todos, pero lo que hemos visto es que eso ha creado para su imaginario, para el imaginario de los maestros que enseñan y practican estas cosas, ha creado cierta superioridad espiritual, entendiendo ellos que el practicar estas cosas es superior a vivir por la fe y la gracia y el nuevo pacto. Y esto no es un problema, porque es un problema, no es un problema nuevo, no es algo que ha pasado por primera vez, es una situación que ya a través de la historia se ha repetido una y otra vez. Y se repite naturalmente, como yo decía hace unos segundos, por ignorancia y por desconocimiento bíblico y por no entender que hay un nuevo pacto que es el que nosotros como cristianos vivimos a través de la fe y de la fe en el Señor Jesucristo. Si nosotros en esta serie nosotros vamos a estar viendo específicamente el libro de Gálatas, pero en esta introducción yo quiero que nosotros vayamos al libro de Hechos, donde vamos a ver cómo este problema comenzó a ocurrir en la iglesia. Cuando una vez el Señor Jesús asciende al cielo, ustedes saben que Él da el mandato de ir y hacer discípulos, bautizándolos y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y una vez Jesús da ese mandato, los discípulos que obtemperaron comenzaron de inmediato a crecer.
En el primer sermón de Pedro, por ejemplo, se convierten 3,000 personas. Luego la iglesia comienza a añadir a personas como Pablo, Bernabé, Silas, que comenzaron a ir a predicar hacia afuera, fuera de la comunidad judía, y comenzaron a convertirse al Señor Jesucristo personas que no eran de nacimiento ni de origen judío, eran personas gentiles. Y la iglesia, al comenzar a crecer hacia los gentiles y no solo a la comunidad judía, tenemos personas que no se han circuncidado, que no conocen la ley, que no viven por la ley. Y viene la pregunta, ¿qué van a vivir? ¿Qué van a hacer? ¿Qué se les va a enseñar? ¿Cómo ellos van a comenzar a formar ahora parte del pueblo de Dios? Porque recuerden que al recibir a Jesús como Salvador vienen a ser parte del pueblo de Dios, cosa que era exclusiva para los judíos. Ahora, si nosotros nos vamos desde el principio, cuando en el libro de Hebreos, cuando habla acerca de la justificación a través de la fe y cuando habla acerca de Abraham, dice que Abraham, su fe le fue contada por justicia. O sea, la justificación de Abraham fue a través de la fe, como espejo a lo que nosotros los gentiles íbamos a recibir también, la justificación por la fe, e íbamos a ser injertados en Dios por la fe en Jesucristo, no necesariamente por ser judíos, que no lo somos de nacimiento. Entonces, este problema comenzó a ocurrir una vez la iglesia comenzó a crecer y el Señor comenzó a incorporar gentiles a su pueblo. Viene el problema en que algunos judaizantes, y en el Hechos capítulo 15 habla de la secta de los fariseos, comenzaron a imponer cosas de la ley a los gentiles que se estaban convirtiendo y que no tenían la necesidad de vivir por la ley. Y eso ocasionó un problema que trajo el primer grande concilio a la iglesia, que lo vamos a ver en Hechos capítulo 15, y vamos a leerlo de inmediato para no perder tiempo. Si nosotros comenzamos desde Hechos 15, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Fíjense aquí el primer problema, que era lo que yo estaba explicando ahora mismo. La iglesia comienza a crecer y ya hay incorporados a la fe personas que no son judías de nacimiento, que son gentiles como usted y como yo. Y dentro de los hermanos que comenzaron a crecer y a los gentiles que se comenzaron a agregar, había personas de Judea que iban y enseñaban que para formar parte del pueblo de Dios, la fe no era suficiente, el creer en el sacrificio de Jesús no era suficiente. Ahora ustedes tienen que circuncidarse conforme al rito de Moisés, porque si no, no pueden ser salvos. La circuncisión fue la señal del antiguo pacto. Te circuncidabas a los 8 días de haber nacido, si eras nacido como judío, como señal del pacto. Verso 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Ellos están contando, hay muchos gentiles que se han convertido al Señor, o el que el Señor ha traído, porque son predestinados. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Noten aquí también el orden, la organización que había en la iglesia, en que había apóstoles y ancianos y hermanos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Exactamente el mismo problema que estamos viendo ahora, solo que
Infortunadamente, muchos creyentes creen que vistiéndose con ropas judías, que utilizando términos como por ejemplo Adonai para hablar, o que guardando el sábado, o que absteniéndose de ciertos alimentos, se están cumpliendo el mandato divino y que eso específicamente los va a salvar. Y peor aún, creer que practicar esas cosas le da superioridad espiritual por encima de nosotros, creyentes en Jesucristo, que vivimos por el nuevo pacto y no practicando la ley. Como esta es una introducción, ya luego en los próximos episodios yo voy a entrar en profundidad acerca de el entendiendo el antiguo pacto y el nuevo pacto. Porque parte de este problema de cómo los judaizantes han podido influenciar en los creyentes es que muchos creyentes no saben que vivimos en el nuevo pacto hecho por Jesucristo. Recuerden cuando Jesús está dando la Santa Cena con los discípulos, dice: este es el nuevo pacto en mi sangre. Y por ese nuevo pacto nosotros, gentiles y aún judíos, viven y vivimos. Es un nuevo pacto también a través de la fe en Jesucristo como señal y no necesariamente la circuncisión como era el antiguo pacto. Entonces, en el 5 vemos como algunos de la secta de los fariseos que habían creído, estos fariseos eran creyentes, habían creído en el sacrificio de Jesús, pero en su mente, en su tradición, en su orgullo judío, ellos entendían que todas las demás personas que venían al Señor necesitaban circuncidarse y guardar la ley de Moisés para ser salvos. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándole el Espíritu Santo mismo que a nosotros. Él está diciendo: los gentiles, aunque no son de nacimiento judíos y de nacimiento no son parte del pueblo escogido por Dios, ahora son incrustados a través de la fe en Jesucristo. Y ellos, al igual que nosotros, tienen el Espíritu Santo y por consiguiente son salvos. Y ninguna diferencia hizo entre ellos y nosotros, purificando por la fe sus corazones. Ese es el principio del Evangelio y lo que todos nosotros tenemos que entender. Y aún a los hermanos que entienden o se ven a sí mismos como superiores por comenzar a guardar asuntos con respecto a la ley, comenzar a guardar el sábado y no comer ciertas cosas. La salvación es por fe. Y nosotros fuimos purificados por la fe sin necesidad de cumplir la ley. Por eso Pedro dice: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Entre los judíos y nosotros gentiles no hay diferencia alguna. Porque nosotros somos como ellos a través de la fe. Nosotros somos hijos de Abraham a través de la fe. Por eso dice Abraham, su fe le fue contada por justicia. Abraham fue justificado ante Dios, igual que nosotros gentiles por la fe. Sigue diciendo el versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y eso es algo que nosotros tenemos que entender y que yo voy a tratar en las próximas partes. La ley era el camino hacia Jesús, porque nadie pudo cumplir la ley. Por eso Jesús no la abrogó, porque Él tenía que cumplirla para poder hacernos libres de la ley. Nosotros como gentiles y como salvos a través de la fe, no tenemos necesidad alguna de guardar la ley, de vivir, de guardar el sábado. Nosotros no tenemos necesidad de abstenernos de comer, por ejemplo, cerdo o camarones. Nosotros no tenemos necesidad de circuncidarnos ni de celebrar fiestas judías, porque somos gentiles salvos a través de la fe. Sigue diciendo verso 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos.
le está diciendo también a los judíos ahí: ustedes judíos no van a ser salvos por guardar la ley, van a ser salvos igual que ellos por la fe en Jesús. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles, la obra del Señor cumpliéndose en personas que no son judías de nacimiento, el Señor haciendo milagros y salvando y restaurando vida de personas que no han nacido de ninguna tribu de Israel. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Usted como gentil y yo como gentil somos pueblo de Dios a través de la fe. Por eso repito por tercera vez: Abraham, su fe le fue contada por justicia. Abraham fue justificado por la fe y no por guardar la ley. Amados hermanos, ustedes no necesitan volver a la ley, no necesitan celebrar fiestas judías para sentirse ser parte del pueblo de Dios. Por eso Jacobo está diciendo: Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Usted es pueblo de Dios por la fe en Jesús. Usted no necesita guardar cosas judías, ni celebrar fiestas judías, ni hacer cosas de la cultura judía para sentirse pueblo de Dios. Ojo grande aquí. Si a usted le gusta la cultura judía, bien, porque hay cosas culturales. Y si usted quiere celebrar cosas culturalmente, no hay problema. Pero hacer cosas como parte del judaísmo para sentirse salvo y para entonces sentir como inferior a los demás hermanos que viven por la fe, ese es el grave error. Si usted siente fascinación por la cultura hebrea, bien. De hecho, la cultura judía ha hecho grandes cosas para la ciencia porque son en extremos disciplinados e inteligentes. Si usted quiere viajar a Israel, bien, porque es un lugar lleno de historia y de cultura. Eso es una cosa, lo cultural. Pero en lo religioso, guardar el sábado o celebrar fiestas judías para sentirse pueblo de Dios y para ser salvos es un grave error. Porque nosotros somos pueblo también, como está diciendo Jacobo. Nosotros gentiles, a través de Jesús, fuimos hechos pueblo de Dios. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque el Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Eso era lo que explicaba Pablo y que vamos a ver en las próximas series de esta clase. Es que desde el principio el motivo de la ley era llevarnos a Jesucristo, porque el hombre no podía cumplir los requisitos de Dios para acercarse a Él. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Cuando usted ve a alguien queriéndolo forzar a celebrar fiestas judías para ser salvo, llévelo a Hechos 15 y luego los vamos a llevar a Gálatas. Sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos. Miren el único requisito que se le está pidiendo a los gentiles. No es que guarden el sábado, no es que guarden fiestas judías, que celebren Yom Kippur, nada de eso. No le está diciendo no celebren Navidad, no le está diciendo guarden el sábado, no le está diciendo no crean en Jesús como Señor, como Dios, como la segunda persona de la Trinidad. Que ese es uno de los peligros de los judaizantes. Engañar a los cristianos entendiendo que Jesús es un creado y que no es la segunda persona de la Trinidad, que no es el Señor hecho hombre. Entonces, lo que ellos demandan de los gentiles es, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Eso fue lo único que les pidieron.
Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y a escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud, por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Miren lo que están diciendo los apóstoles. Esta gente los están perturbando. Están perturbando vuestras almas, mandándola a que se circunciden y a que guarden la ley. De nuevo, amados hermanos, no nos da superioridad espiritual guardar la ley, ni obedecer el sábado, ni dejar de comer ciertos alimentos. Eso es la ley. Nosotros tenemos un nuevo pacto en el que somos justificados, hechos buenos delante de Dios por el sacrificio de Jesús. Y su fe, nuestra fe en ese sacrificio, es que nos hace salvos. Por eso los apóstoles le están diciendo a los nuevos creyentes, a los gentiles que se están convirtiendo: no se dejen perturbar, ustedes no necesitan guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. No tan solo se lo enviamos en carta, sino que también que así enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Ellos le van a explicar todo lo que nosotros hablamos en el concilio, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Fíjense, le ha parecido bien al Espíritu Santo, a Dios, la tercera persona de la Trinidad, el Consolador, dejados a nosotros por el Señor Jesús. Entonces, le pareció bien al Espíritu Santo que se abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Eso es todo lo que le pidieron. No le pidieron que guarden el sábado. No le pidieron que celebren fiestas judías. No le pidieron guardar la ley. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Amados hermanos, esta gente, cuando les fue enviado el mensaje de que no tenían que guardar la ley, fueron consolados. Amados hermanos, entendamos, no es por la ley, es por el sacrificio de Jesús que somos aceptos delante del Señor. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, no con profecías, porque recuerden que Pablo dice: yo quisiera que todos profeticéis, hablando de la consolación, la exhortación. O sea, estaban enseñando la palabra. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que lo habían enviado. Luego a Silas le pareció bien quedarse ahí, etcétera, etcétera. Por eso yo les leí esto, amados hermanos. Vamos a entrar ya luego a profundidad en los próximos episodios. Esta es una serie de 4. Este es el primero en el que hemos visto introductoriamente cómo el Señor, a través de los discípulos y guiados por el Espíritu Santo, a quien le pareció bien estas medidas, le dicen a los gentiles: no guarden la ley. Y entiéndase, cuando te dicen no guardes la ley, es no tienes que guardar el sábado, no tienes que dejar de comer cerdo, no tienes que celebrar fiestas judías.
No tienes que tener un arca del pacto en el púlpito. No tienes que guardar o celebrar Yom Kippur, ni la fiesta de los tabernáculos. Nada de eso les corresponde a ustedes. Solo le pedimos que se limiten en no fornicar con ídolos en cuanto a su adoración, en no fornicar, en no comer ahogado y no comer sangre. Eso es lo único que le pedimos, y por eso el alma de los gentiles fue consolada, porque entendieron que no era necesario vivir por preceptos judíos. Que el Señor nos ayude a entender estas cosas para que sepamos que no hay nada superior en aquellos que se han autoproclamado como maestros de estas enseñanzas judías y que se creen intelectuales y espiritualmente superiores a todas las demás personas. Ellos están siendo ignorantes de la palabra de Dios, y en su ignorancia ellos danzan y bailan creyéndose superiores, demostrando a los ojos de los demás que están llenos de ego, sobre todo a los maestros, no a los que los siguen, porque los hermanos que han seguido a estos maestros lo han seguido porque ha faltado discernimiento y conocimiento bíblico. Pero a estos maestros que se creen superiores y que se creen espiritualmente altos, el Señor los está llamando a arrepentimiento y a entender que solo por Jesús nosotros vamos a llegar al cielo. Solamente por Jesús, por nadie más. Que el Señor nos bendiga y nos vemos en los próximos 3 episodios, donde vamos a ver a profundidad en el libro de Gálatas cómo nosotros como creyentes tenemos un nuevo pacto a través de la fe en Jesús. Que Dios les bendiga. Fuera del púlpito, la opinión y el análisis de hoy, apegado a las Escrituras, con el pastor Ariel Ramírez.